Y ahora se encuentra ya con nosotros nuestro próximo invitado, nuestro colaborador de los viernes, el doctor Noel Alicea, experto mundial en neurociencia, y nos va a hablar hoy sobre empresarismo social, y también vamos a hablar un poco sobre fotolectura, si nos da el tiempo, porque ese tema fue bien interesante y recibimos buenas respuestas sobre ese tema en particular, por eso de que estamos iniciando un nuevo semestre escolar. Claro que sí. Nuevo año. Yo muy bien, gracias por tenerme aquí nuevamente. Para mí es un enorme honor y privilegio estar nuevamente en Puerto Rico compartiendo conocimiento con nuestros hermanos puertorriqueños. Usted se divide el tiempo, ¿verdad? Entre aquí y Yo me Estados divido Unidos. el tiempo entre aquí y Estados Unidos. También tenemos una operación en España y ahora vamos a comenzar una operación en Argentina. Así que estamos haciendo a Puerto Rico sonar en diferentes lugares del planeta. Y de hecho, la razón por la cual estoy aquí es que por primera vez en Puerto Rico, eso es lo que queríamos que habláramos hoy, de empresarismo social. Así que vamos a empatar el tema de la semana pasada, que hablamos de la fotolectura y su impacto en la industria. Cómo nosotros podemos, mediante el conocimiento que adquirimos a través de la lectura, podemos transformar mentes de obreros a mentes empresariales. Y lo que queremos aquí en Puerto Rico es que cada mente sea un empresario. Claro, y usted es el mejor ejemplo, que está exportando su conocimiento, exportando ciencia desde Puerto Rico para el mundo. Fíjate, es interesante lo que tú acabas de decir, porque cuando tú lo que exportas es conocimiento, tú puedes ir y no tienes que declarar nada en aduana, lo único que tienes es, todo lo que tienes lo llevas en tu cerebro. Así que nosotros, Puerto Rico, en la economía del conocimiento, puede convertirse en un exportador de talento y en un exportador de conocimiento. En la era agraria, para Puerto Rico se le hacía un poco más difícil, ¿no? Porque Puerto Rico tiene una extensión territorial muy pequeña, no podríamos aspirar a ser una nación. En la era industrial del siglo XX estábamos más adelantados, porque la industria nos hizo crecer como pueblo, hizo crecer la economía. Sin embargo, en la economía del conocimiento, por primera vez, las ideas son valiosas, el conocimiento es valioso. Y no tiene límite, ni territorial, ni geográfico, Mira, de ninguna clase. Correcto, las industrias tienen límite, pero son físicas. La tierra tiene límite, pero ¿cuántas ideas caben en la mente de un buen puertorriqueño? Es ilimitado. Entonces, cuando tú vas la gente habla en Singapur, ya es hora de que nosotros dejemos de ir a los países a investigar qué ellos están haciendo para nosotros traerlo a Puerto Rico y aplicarlo. Es hora de que Puerto Rico empiece a llevar conocimiento a esos países y a llevar estrategias que nazcan aquí en Puerto Rico, y vamos a conquistar el mundo. Realmente el activo más valioso que todos tenemos es la mente. Claro, y ahora tenemos una carretera exponencialmente, ¿verdad? Que va a exponenciar eso, que es el Internet y todo lo que es la comunicación cibernética. O sea, ahora no necesariamente tenemos que viajar físicamente para exportar ese conocimiento. Hace Puerto Rico, es el único país, este dato es extremadamente interesante, Puerto Rico es el único país que tiene Internet en todos los municipios. Puerto Rico tiene 78 municipios. Si tú vives en Jayuya, Puerto Rico, tú puedes crear ideas y desde la plaza pública de Jayuya, que tiene Wi-Fi gratuito, venderle lo que sea a los 300 billones, perdón, a los 1.000 billones de chinos, a los 300 billones de Singapur, todo. O sea, solamente con tu conocimiento y una conexión al Internet. Puerto Rico tiene fibra óptica en todos y cada uno de los municipios y en la gran mayoría de los barrios. Eso no lo tiene Estados Unidos. En Estados Unidos hay lugares que no llega literalmente ni el teléfono. En China ni se diga, China está años luz. Sin embargo, Puerto Rico no ha sabido explotar esa conexión en la economía del conocimiento, y eso es lo que nosotros queremos con empresarismo social, transformar esa mente, como te dije ahorita, de obreros a empresarios, a pensar en grande. ¿Cómo se comienza, doctor, a fomentar ese empresarismo? ¿Cómo se construye? Mira, hay dos cosas. La semana pasada hablamos de la lectura. Si el puertorriqueño no lee, no tiene una cultura de lectura, si el método de lectura que se enseña a los empresarios en Puerto Rico data del siglo XV, pues no hay manera de que el puertorriqueño adquiera la cultura y adquiera la mente empresarial que necesitamos. Así que la fotolectura es el primer paso. El segundo paso es lo que nosotros llamamos la ingeniería cognitiva. Nosotros no tenemos la capacidad de
alterar estructura y función de nuestro organismo. Sin embargo, entendiendo esa estructura y función, podemos optimizarla. En la época de Newton, lo más importante era la materia, y toda materia tenía peso y ocupaba espacio. Sin embargo, después de Einstein, descubrimos que lo importante es la energía. La energía no ocupa espacio. Las ideas en nuestros cerebros no ocupan espacio, los pensamientos no ocupan espacio. Si tú almacenas 100 libros en una biblioteca, esos 100 libros físicamente ocupan espacio, pero en tu mente no. Y esos libros pueden generar miles de ideas. Nosotros tenemos una iniciativa a nivel mundial de personas que ya saben la fotolectura y nos reunimos virtualmente con el compromiso de que cada uno de nosotros nos leamos al menos un libro a la semana. Cuando tenemos 100 personas de diferentes partes del mundo reunidos virtualmente, cada semana tenemos el insumo de 100 libros. Al año tenemos el insumo de 5,000 libros. Esa es la optimización de las ideas y del conocimiento en la economía del conocimiento. Y eso para que, digamos, tenga un efecto, un impacto sobre la sociedad puertorriqueña, digamos, ¿verdad? Que es el de donde estamos hablando. Habría que formar grupos entrenados en fotolecturas y que se comuniquen entre sí. ¿Cómo se estructura para que pueda el beneficio no ser individual, sino ser colectivo? De hecho, empresarismo social no tiene que conocer fotolectura. La fotolectura es bueno cuando tú tienes una empresa de 100 empleados, de 50 empleados, de 25 empleados. Pero como te dije al principio, nosotros lo que queremos es una mente, un empresario. Por ejemplo, si tú enseñas a la persona a poner un negocio de cadáveres de pollo, esa persona, y le da subsidio, el municipio le da subsidio, y te dice, mira, no tienes que pagar impuestos, pues esa persona puede progresar y prosperar. ¿Pero a qué costo social? Entonces, las personas que van a comer el cadáver de pollo se enferman, dependen de la asistencia gubernamental y el gobierno pierde 2 veces. Pierde por el subsidio que le dio la industria y pierde por el costo social de esa industria. Si enseñamos a la persona a crear una empresa de una sola persona, una sola, y que ese producto que mercadee pueda mejorar el conocimiento, la salud, la prosperidad de la otra persona, no tiene ningún costo, no necesita ningún incentivo del gobierno. No hay que darle reducción de impuestos en ningún lado, no hay que darle reducción en la tarifa de agua ni de luz. No tan solo eso, sino que esa persona ahora va a hacer a sus compañeros más sabios, más saludables, más prósperos. Tienes doble beneficio. El empresarismo social fue una iniciativa de uno de mis mentores, el doctor Mohamed Yunus, y va dirigido a 3 objetivos. A un mundo sin pobreza. En la economía del conocimiento, donde las ideas son capitalizables, no hay necesidad de tener pobres. Si todo el mundo utiliza su mente para capitalizar sus ideas. A un mundo sin desempleo. ¿Por qué? Porque cada persona se convierte en un empresario, no tiene que ir a otro a que le dé empleo, porque ella produce su propio crecimiento económico. Y a un mundo sin necesariamente violencia. ¿Por qué? Porque la persona educada colabora. Los animales, los mamíferos, nos caracterizamos porque somos gregarios, nos colaboramos con la especie para vivir en grupo, no nos matamos unos a otros. El ser humano es de los pocos que hace eso. El ser humano, cuando no está educado, en su estado natural, con el sistema nervioso entérico, sin educación, entonces tiende a ser el animal más violento de la naturaleza, que conste. ¿Y qué programas se pueden instituir para fomentar ese empresarismo social basado en los principios de la neurociencia? Es un solo programa, es la voluntad de la persona. Aquí no tenemos que depender de que sea el gobierno el que desarrolle la iniciativa. Aquella persona descubre su potencial empresarial y decide, mira, yo quiero unirme a esa iniciativa. El requisito, es interesante, la gente cuando yo digo esto piensa que estoy bromeando, yo nunca bromeo. El requisito para entrar y ser exitoso en el empresarismo social es que la persona sepa contar hasta 2
Y tú me dices, caramba, doctor, pero a lo mejor eso todo el mundo puede ser... sabe contar hasta dos. Escucha esto, eso es lo que mucha gente cree. Hay mucha gente que lo que sabe contar, escucha esto, es hasta uno y dice, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Todo gira alrededor de ellos. Cuando tú sabes contar hasta dos, tú consideras lo que es bueno para ti y lo que es bueno para la persona que está al frente. Entonces, si tú tienes una idea y un conocimiento y tú se lo pasas solamente a dos personas y esas personas hacen exactamente lo mismo, creces exponencialmente. Ese es el mecanismo de crecimiento que utiliza la célula humana. Tu célula fue producto de 23 cromosomas de tu padre, 23 cromosomas de tu madre, que no podrían sobrevivir solos, se unieron y crearon una sola célula. Esa célula se diferenció 250 veces y se multiplicó 50. Con esas 50 multiplicaciones creamos alrededor de 67 trillones de células, que son las que tienen la que tiene el organismo humano. Por tanto, si nosotros aplicamos eso al campo del empresarismo, una sola persona que sepa, como te digo, contar hasta dos, enseña dos, y esa otra lo que tiene que hacer es exactamente lo mismo, y cambiamos un país en un tiempo extremadamente corto. Como te dije, en otros países se está utilizando con mucho éxito, especialmente en Bangladesh, el empresarismo social, y ha transformado significativamente la economía. Y aquí en Puerto Rico lo vamos a hacer. No, y hay otras sociedades organizadas en torno al concepto, aunque no necesariamente expresado así. Pues, por ejemplo, en Japón, ¿verdad? Desde la escuela se le enseña al ciudadano, al niño, a siempre considerar al próximo. Por eso, por ejemplo, las filas pues son a un lado, se estacionan a veces más lejos cuando llegan primero para que el último que llegue pueda también accesar al evento o al teatro, etcétera. O sea, hay todo un comportamiento social alrededor del prójimo, de esa consideración que nosotros acá hemos perdido. Fíjate, es interesante, cuando yo fui a Japón por primera vez, fui a ¿sabes? Cuando uno llega al aeropuerto, pues donde va primero es al baño. Y es interesante porque fue un japonés al baño conmigo y fue otro puertorriqueño. Y cuando estábamos lavando las manos, el puertorriqueño empezó a dar el papel del baño así, a darle un montón. Indiscriminadamente. Exacto. El japonesito aló una sola tirita, la cortó y con un pedacito así, ese se con sus manos, entonces cuando el puertorriqueño empezó así, como tú dices, indiscriminadamente, porque nosotros no tenemos conciencia del otro, como tú dices. La gente piensa que contar hasta dos, todo el mundo lo sabe. No, como te digo, la mayoría de la gente cuenta hasta uno nada más. De hecho, el gobierno lo que cuenta es hasta uno y trabaja exactamente de negativo uno a uno. Así que eso tiene que cambiar aquí en Puerto Rico, y con empresarismo social lo vamos a lograr. Claro, y entonces, ¿eso cómo lo van a implementar? ¿Hay algún programa de hecho, gracias por esa pregunta. Nosotros tenemos una escuela de empresarismo. La persona que quiera más información puede entrar a las redes del doctor Noel Alicea o para pensantes en Facebook. Nosotros tenemos una escuela de empresarismo. Lo único que necesitamos es la voluntad de la persona. Y nuevamente, si no sabe contar hasta dos, nosotros le vamos a enseñar a contar hasta dos. Ahora, si la persona, y esto es bien interesante, aprende y es guiable, ¿no? Y enseñable, aprende a contar hasta 100, y esto es especialmente un programa que tenemos para maestros retirados. Aquí los maestros retirados protestan porque la pensión no le es suficiente. Nosotros tenemos un programa que si la persona sabe contar, y los maestros todos también saber contar hasta 100, le vamos a garantizar. Porque la ventaja del empresarismo social es que es un método científico. Cualquier persona que siga el mismo procedimiento va a llegar al mismo resultado, inevitablemente, porque tiene que ser duplicable. Así que si la persona sabe contar hasta 100, escuchen bien, le vamos a garantizar que la persona puede aumentar su ingreso sin depender del gobierno de Puerto Rico en $1,500. ¿Esos talleres tienen algún costo? O sea, ¿cómo se matricula la persona? Tiene un costo y nosotros le subsidiamos el 90% del costo, y la persona empieza a pagar. De hecho, si la persona trabaja con nosotros por 18 meses, le garantizamos un MBA. Interesantemente, si la persona termina con nosotros, ya hizo su empresa, empieza a generar, entonces es que pagaría su grado. Es garantía por todo el mundo. Como te digo, nuestro objetivo es cero desempleo,
una mente, un empresario y cero dependencia del gobierno. Ya es hora que los puertorriqueños empecemos a pensar con nuestros propios cerebros y a dejar el gobierno que nos ponga los impuestos, pero que no dependamos de él, porque no vamos a llegar a ningún lado dependiendo del gobierno. Sí, muy pocas personas han podido hacer el vínculo con neurociencias y empresarismo. Si Sí. podemos explicar un poco de qué tiene que ver la neurociencia con el empresarismo. Ah, ok, perfecto. Usted ya explicó, ¿verdad?, lo que es el concepto de empresarismo social, pero la neurociencia aplicada a este concepto. Ok, mira, la neurociencia es una disciplina que surgió muy recientemente en la ciencia. Hasta el 1950 nosotros pensábamos que teníamos un cerebro. Al día de hoy sabemos que tenemos múltiples cerebros, capacidad mental ilimitada. Por tanto, en la medida en que nosotros conozcamos estructura y función, la persona que aporta su talento y sus destrezas a una empresa, pues va a ser un empleado que tenga 3 características. Un empleado educado, un empleado saludable y un empleado que tenga conciencia de que para que la empresa le pague un salario, él tiene que producir para esa empresa. Así que en la medida en que nosotros entendamos cómo funciona nuestra estructura de pensamiento y podamos desarrollar el máximo capital de una empresa, que es el capital intelectual, podemos tener empresas sólidas, tenemos gente satisfecha porque tiene un empleo y un país próspero porque vivimos, como te dije, en la economía del conocimiento no tiene por qué haber pobreza. Y ese es el concepto que han estado abrazando algunas industrias en Puerto Rico. En Puerto Rico ya hay, cada día hay más industrias, así que las personas que nos oyen, si quieren que nosotros le demos el servicio a la empresa, de hecho, le puede salir gratuito, como te dije. Nosotros hemos trabajado con varias empresas en Puerto Rico y le decimos, mira, si nosotros mejoramos tu rendimiento, entonces nos pagas. Si no mejoramos tu rendimiento, nosotros, gracias a Dios, no nos tienes que pagar nada. ¿Por qué? Porque al ser lo que es ingeniería cognitiva, lo que es empresarismo social, son métodos con base científica. Es hora de que la industria avance al mismo ritmo de la ciencia, que la educación también avance al mismo ritmo de la ciencia, pero la educación aquí prácticamente es un monopolio del Estado. Pero la industria no tiene por qué ser monopolio y dependiente del Estado. Claro, y en ese caso, pues se entrena, se adiestra o se educa a los individuos de esas empresas primero. Al staff de la empresa, porque todo cambio empresarial comienza por arriba. En el individuo comienza por la cabeza, porque nosotros le educamos la cabeza y el cuerpo siempre. Es interesante, si tú te vas a caer, la cabeza se va a proteger, pero la persona, o cuando el animal va a escapar de un sitio, por donde le quepa la cabeza, cabe el cuerpo. Pues el ser humano siempre debe empezar a pensar con la cabeza primero, pero aquí en Puerto Rico lamentablemente alguna gente piensa con el estómago primero, así que ese es tema para otro, donde vamos a hablar de los nutrientes y el impacto en nuestros cerebros. A eso iba, la neurociencia está íntimamente vinculada con la alimentación, con las moléculas que entramos, correcto. Si tú tienes un auto último modelo y el combustible que le echas es combustible chatarra, pues no te va a servir para lo que fue diseñado el auto. Qué bien, pues eso va en la próxima semana. En la próxima semana vamos a hablar de la importancia de la nutrición a nivel mental, porque si usted tiene una mente optimizada, usted tiene que darle el combustible optimizado. Claro que sí, eso obedece a toda lógica, ¿verdad? Y nuevamente que nos busquen en las redes sociales. Estamos en canal de YouTube de Dr. Noel Alicea, en Parapensante, y la mayoría, como le digo, de nuestros ofrecimientos están garantizados. Con nosotros tienes 2 alternativas: o aprendes, prosperas o prosperas. Bueno, me encanta la filosofía, doctor. Será hasta el próximo viernes con hasta la próxima interesante semana. tema. Muchísimas gracias por venir, y a ustedes, amigos y amigas, por sintonizar y acompañarnos de lunes a viernes a las 7 de la noche a través de Noti1 630, Noti1 TV, las plataformas digitales de la estación y también el 94.3 de la banda FM. Buen fin de semana.